Bienvenidos a Ecos de Guerra. La historia de la guerra no siempre se escribe con las armas más nuevas o los tanques más pesados. A veces, la victoria se forja en el momento en que la doctrina falla y la desesperación se convierte en la madre de la invención. Cuando los manuales tácticos se vuelven inútiles y los comandantes se rinden ante lo inevitable, a menudo es el ingenio de un solo soldado, un truco olvidado o una pieza de equipo obsoleto, lo que logra cambiar el destino. La historia que están a punto de escuchar es un testimonio de ese preciso momento. Es la crónica de una tripulación de tanque atrapada, enfrentada a un monstruo de acero considerado invencible. Es la historia de un comandante que, con toda razón, declaró que la lucha era inútil. Pero es también la historia de cómo un artillero se negó a aceptar esa sentencia de muerte, y cómo recordó un tipo de munición que todos consideraban basura, un proyectil viejo e inútil, y lo usó de una manera que nadie había previsto. En Ecos de Guerra, creemos que la guerra es el escenario definitivo del ingenio humano bajo presión. Si te apasionan estas crónicas de desesperación, brillantez táctica y los momentos que definen la batalla, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos increíbles. Si este video te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué contenido resuena contigo. Y por favor, queremos saber desde dónde nos acompañas. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Cabo Esteban Ramírez, y en diciembre de 1944, yo era el artillero del Valiente, un M4 Sherman en el corazón helado de las Ardenas. El infierno se había congelado. Llevábamos 3 días retrocediendo, tratando de mantener una línea que se disolvía como azúcar en el café. El frío era un enemigo físico, un monstruo que se metía en la torreta, convirtiendo cada superficie de acero en un bloque de hielo que te quemaba la piel. El aliento de mi comandante, el sargento Torres, se congelaba en el aire mientras gritaba en el intercomunicador. Éramos 3 tanques, el Valiente, el Cazador y el Diablo, avanzando lentamente por un claro nevado cerca de Stoumont, Bélgica. La inteligencia había dicho que la punta de lanza alemana se había retirado. La inteligencia, como de costumbre, mentía. La primera explosión fue el fin del Diablo. No hubo advertencia. No hubo el silbido de un proyectil. Solo un crack, ensordecedor, como el de un dios partiendo un árbol por la mitad. Giré mi periscopio y todo lo que vi fue una bola de fuego anaranjada y negra donde, un segundo antes, había estado el tanque del sargento Martínez. El Diablo había dejado de existir. ¡Contacto!, gritó Torres. ¡Reversa! ¡Rivas! ¡Reversa! ¡A la línea de árboles! Pero era demasiado tarde. De la niebla blanca y el bosque oscuro, a 800 metros, emergió. No era un Panzer IV. No era un Stug. Era un Königstiger, un King Tiger. Era la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Era una catedral de acero inclinado, con un cañón tan largo que parecía desafiar la física. Era el monstruo del que solo habíamos escuchado susurros. Y estaba allí, real, su pintura de camuflaje de invierno manchada de hollín, mirándonos. El cazador, a nuestra derecha, disparó primero. Un acto de valentía o de estupidez. Vi su proyectil de 75 mm volar, una pequeña chispa trazadora, y golpear el glacis frontal del Tiger. ¡Clang! El proyectil rebotó, girando inofensivamente hacia el cielo gris. Fue como tirar una piedra a un acorazado. El Tiger no se inmutó. Su enorme torreta comenzó a girar, lenta, metódica, con una arrogancia mecánica que helaba la sangre. ¡Ramírez, fuego!, gritó Torres. ¡Fuego! Apunta a la torreta. No necesitaba que me lo dijera. Mi mira ya estaba centrada. Mi corazón latía tan fuerte que movía mi pecho. En el blanco. ¡Fuego! Nuestro Sherman saltó hacia atrás por el retroceso. Vi volar nuestro proyectil AP, Armor Piercing. Perfecto. Un impacto directo en el mantelete del cañón. Y de nuevo, clang. Un destello de acero, y el proyectil se desintegró. Inútil. El Tiger ni siquiera se balanceó. Y entonces, su largo cañón de 88 milímetros nos apuntó. Un destello brillante en la boca del cañón. Un sonido como el de un tren de carga pasando por mi oído izquierdo. El proyectil falló por centímetros.
pero el estallido sónico nos sacudió tan violentamente que mi cabeza golpeó el visor. «Rivas, muévete», gritaba Torres. Pero el cazador no tuvo tanta suerte. La torreta del Tiger se movió 10 grados. ¡Crack! El segundo disparo. Esta vez, no hubo una bola de fuego. El proyectil de 88 milímetros golpeó al cazador en el casco lateral y simplemente lo atravesó. Vimos la escotilla del comandante volar por los aires, seguida de un chorro de llamas blancas. Se acabó. 2 tanques. 10 hombres. Muertos en 30 segundos. Éramos los únicos que quedábamos. El King Tiger comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros, sus enormes orugas aplastando la nieve. «¡Carguen APCR!», gritó Torres. «¡El sabot de tungsteno!». Era nuestra munición mágica, la que se suponía que podía matar a los Panthers. Pérez, nuestro cargador, metió el proyectil. «Cargado». «En el blanco», grité, apuntando al mismo lugar en el mantelete. Fuego. Otro salto. Otro clang. El proyectil de tungsteno, nuestra mejor munición, rebotó. El Tiger estaba a 600 metros y no se detenía. Su cañón, esa lanza de acero oscuro, comenzó a girar de nuevo, centrándose en nosotros. Podía ver la oscuridad de su boca. Torres me miró. Vi el pánico puro en sus ojos. Vio a sus 2 tanques amigos ardiendo. Vio al monstruo invencible acercándose. Vio el rebote de nuestra mejor munición. Se rompió. Agarró el micrófono del intercomunicador. «Rivas, reversa. Máxima velocidad. Nos vamos de aquí. Retirada». Pero Rivas, nuestro conductor, gritaba desde abajo. «No puedo, sargento. La nieve. Estamos atascados. Las orugas patinan». Estábamos atrapados. Un blanco estático. El King Tiger se detuvo a 500 metros, tomándose su tiempo, saboreando el momento. Torres soltó el micrófono. Se dejó caer en su asiento, sus manos temblando. Miró la estantería de munición, el acero del Tiger, y luego a mí. Y gritó. No fue una orden. Fue un lamento. Un grito de desesperación absoluta que llenó la torreta. «¡Es inútil! ¡Dios mío! ¡Es inútil! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos!». El grito del sargento Torres fue el sonido de un alma rompiéndose. «¡Es inútil!». No fue un grito de pánico. Fue una sentencia. Fue la constatación final de un hombre que había visto 2 tripulaciones amigas. 10 hombres que conocía, borrados de la existencia en menos de un minuto. En el espacio confinado de la torreta, su desesperación era un gas venenoso. Llenó el tanque. Rivas, nuestro conductor, maldecía histéricamente en la radio interna, sus palabras ahogadas por el agudo chirrido de las orugas patinando sobre el hielo oculto bajo la nieve. «No se mueve, sargento, no se mueve. Estamos atascados. Dios, estamos atascados». El motor V8 rugía, un grito de frustración mecánica, pero el valiente solo se balanceaba inútilmente. Éramos un pato de feria. Pérez, mi cargador, estaba congelado a mi izquierda. Se había quedado con las manos vacías después de cargar el último proyectil APCR. Ahora estaba pálido, sus ojos muy abiertos, mirando la pared de acero de la torreta, como si ya pudiera sentir el proyectil de 88 milímetros atravesándola. Estaba rezando en voz baja. Y yo estaba en la mira. Estaba mirando directamente al Königstiger. Y el Königstiger nos estaba mirando a nosotros. Y no disparaba. Esa fue la parte más aterradora. Estaba a 500 metros. Una distancia que para su cañón L-71 era como disparar a quemarropa. Había recargado. Lo sabía. Pero no disparaba. El comandante alemán nos estaba saboreando. Nos estaba observando retorcernos. Nos estaba observando patinar inútilmente en la nieve, una lata de comida americana que estaba decidiendo cómo abrir. Era arrogancia. Una arrogancia monstruosa, nacida de saber que era invencible. Y esa arrogancia fue el único regalo que nos dio. Nos dio segundos. Preciosos, horribles segundos. «¡Carga!», grité, mi propia voz sonando extraña, áspera por el miedo. Mi grito pareció sacar a Pérez de su trance. «¿Qué?», jadeó. «¿Qué cargo?». «El sargento». «No importa. Carga, AP. Carga cualquier cosa». Mi mente corría.
La escotilla del conductor, demasiado pequeña. El anillo de la torreta, imposible con este ángulo. Pérez, moviéndose por puro instinto de soldado, agarró el primer proyectil que pudo alcanzar, otro AP estándar, y lo metió en la recámara con un golpe sordo. ¡Cargado! ¡En el blanco!, grité, y disparé. Fue un acto reflejo, un espasmo de desafío inútil. Apunté al mismo lugar en el mantelete del cañón. ¡Clang! Vi mi propio proyectil trazador golpear el acero y desintegrarse en una lluvia de chispas naranjas. Inútil. ¡Ve!, gritó Pérez, su voz aguda por el pánico. Rebotó otra vez. Esteban, estamos muertos, nos va a matar. Cálmense, grité, pero el comandante alemán ya había tenido suficiente de nuestro juego. Vi un destello en su freno de boca. El crack. Y el impacto fueron simultáneos. El mundo se volvió blanco y ensordecedor. El proyectil de 88 milímetros golpeó el glacis frontal. Pero no penetró. Lo imposible había sucedido. El proyectil había rebotado. Un rebote de suerte. Un ángulo de 1.000.000 contra nuestra propia placa inclinada. Pero el impacto. El valiente fue lanzado hacia atrás con tanta violencia que sentí como si nos hubiera golpeado un tren. Mi cabeza se estrelló contra el visor de goma, rompiendo el ocular y llenando mi ojo de sangre. El tanque se llenó de humo, no de un incendio, sino del polvo, de la pintura desconchada, de los fragmentos de metal que volaron dentro de la cabina. Rivas gritaba. El impacto había roto sus palancas de control, destrozando sus manos. El sargento Torres estaba desplomado en su asiento, inconsciente o muerto, no lo sabía. Pérez tosía, agarrándose el pecho. ¡Recarga!, logré gritar, escupiendo sangre. ¡Pérez, recarga! Pero Pérez me miraba con ojos vidriosos. No, no más. Se acabó. El Tiger, sin duda sorprendido por el rebote, estaba inmóvil, probablemente recargando para el disparo de gracia. Sabíamos que no fallaría 2 veces. Era inútil. El sargento tenía razón. Era inútil. Mi ojo ensangrentado recorrió la munición en el compartimento de la torreta. Las puntas grises de los proyectiles AP. El espacio vacío donde había estado el APCR. Y luego, los vi, olvidados en la parte inferior. 3 proyectiles pintados de amarillo brillante. H. Alto explosivo. Munición vieja. Basura. Eran los proyectiles que usábamos para volar casas, para despejar nidos de ametralladoras, para matar infantería. Eran inútiles contra un tanque. Eran. Espera. Un recuerdo. Una clase de entrenamiento bajo el sol abrasador de Fort Knox. Un viejo instructor sargento, un veterano de África, golpeando el casco de un Panzer III capturado. Caballeros, había dicho con su vozarrón. La doctrina dice que disparen AP a los tanques. La doctrina es para los tontos. ¿Qué hacen si no pueden penetrar a un Tiger? ¿Rezan? La clase se rió. No, rugió. Si no pueden matarlo, lo inutilizan. Un tanque que no se mueve es un ataúd. Un tanque que no ve es un bloque de metal. Y que rompe las cosas mejor que nada. La respuesta era obvia. Alto explosivo. Pérez. Rugí. Un sonido animal que salió de lo más profundo de mi pecho. Mi grito pareció electrocutarlo. ¿Qué? Saca ese AP. Sácalo ahora. ¿Estás loco? El sargento. El sargento está fuera de combate. Soy el artillero y estoy al mando. ¡Saca ese proyectil de la recámara! Pérez, con los ojos desorbitados por el miedo, obedeció. Abrió la recámara. El proyectil AP caliente rodó al suelo. ¡Dame el explosivo! ¡El amarillo! ¡Ahora! ¿Alto explosivo?, gritó, su voz rompiéndose. Esteban, eso es como tirarle una piedra. No le hará ni un rasguño a ese blindaje. No voy a apuntarle al blindaje, imbécil. Voy a romperle las piernas. Dámelo. La pura certeza en mi voz, la locura de la idea, cortó el pánico. Pérez agarró el pesado proyectil amarillo, la munición vieja que había estado en el fondo del estante desde que salimos de Normandía, y la metió en la recámara. Cargado. Pegué mi ojo ensangrentado al visor roto. Apenas podía ver. El Königstiger estaba a 450 metros.
Su largo cañón de 88 mm estaba casi perfectamente alineado con nuestra torreta. El disparo de gracia. Teníamos tal vez 5 segundos antes de que el artillero alemán corrigiera su mira y nos borrara. Ignoré el glacis frontal de 150 mm. Ignoré la torreta de 185 mm. Ignoré el mantelete del cañón. Bajé mi mira. Abajo, 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 hasta las enormes orugas de acero, hasta el complejo y hermoso sistema de ruedas Schachtel-Aufwerk. Esas ruedas superpuestas, que eran el orgullo de la ingeniería alemana y su pesadilla de mantenimiento. Eran complicadas. Eran delicadas. No voy a matarte, susurré, mis dientes apretados. Voy a paralizarte. En el blanco. Fuego. El valiente saltó hacia atrás con un retroceso que se sintió diferente. El disparo de un proyectil de alto explosivo, siempre se sintió más hueco, menos agudo que el crack sólido de un proyectil perforante, AP. Fue un bumf sordo, un empujón de gas caliente que pareció salir del cañón con menos rabia. Vi la trazadora amarilla volar, una línea perezosa y arqueada a través del aire helado. Era mucho más lenta que nuestros proyectiles de tungsteno. Voló durante lo que pareció una eternidad y mi corazón se hundió. Fallaste, gimió Pérez a mi lado. Se va a quedar corto. Y tenía razón. La parábola era terrible. Estaba apuntando a las orugas, pero la caída de bala de este viejo proyectil era mucho más pronunciada de lo que había calculado. El proyectil HE no golpeó las ruedas, cayó bajo y se estrelló directamente en la nieve, justo debajo del casco delantero del Königstiger. «¡Maldita sea!», grité, golpeando el visor. «Fallé». Pérez soltó un sollozo ahogado, un sonido de pura desesperación. Se acabó, Esteban. Nos va a matar. Pero la explosión no fue un simple puff en la nieve. El proyectil HM-48 estaba lleno de casi 1 kilo de TNT, y no explotó en la superficie. Se enterró medio metro en la nieve compactada y el barro congelado antes de detonar, directamente debajo del tren de rodaje delantero derecho del Tiger. El resultado fue algo que ningún manual de artillería podría haber predicho. No hubo un clang. Hubo un craboom sordo y masivo. Una explosión contenida. Vimos como el lado derecho del King Tiger, un coloso de 70 toneladas, se levantaba físicamente del suelo. La onda de choque canalizada por el suelo congelado levantó una nube gigantesca de nieve, hielo y barro negro, envolviendo por completo la mitad inferior del tanque. Fue como si hubiera pisado una mina antitanque gigante. El Tiger desapareció en una nube blanca y sucia. ¿Qué fue eso?, tartamudeó Pérez. ¿Le dimos? No lo sé, grité, mi ojo ensangrentado pegado al visor roto. No veo nada. El humo y la nieve se arremolinaban, ocultando a nuestro enemigo. El sargento Torres, en su asiento de comandante detrás de mí, soltó un gemido. Estaba vivo. «Reporte», murmuró, su voz débil. «Comandante enemigo oculto por el humo. Posible impacto». Le grité, y entonces esperamos. Fueron los 10 segundos más largos de mi vida. El mundo se redujo a ese círculo de vidrio manchado de sangre, esperando que el humo se disipara. ¿Emergería el largo cañón de 88 mm para darnos el golpe de gracia? ¿Habíamos fallado? ¿Lo habíamos enfurecido? El humo blanco comenzó a disiparse, arrastrado por el viento helado de las Ardenas. Y lo vi. El Tiger seguía allí. Su torreta nos apuntaba. Su cañón estaba inmóvil. «No le hicimos nada», susurró Pérez. «Está bien, está». «Cállate», le espeté. «Está. No se mueve». Y entonces, el Tiger intentó avanzar. Vimos el tanque entero sacudirse. El lado izquierdo, el que estaba intacto, se movió hacia adelante, su oruga mordiendo la nieve. Pero el lado derecho. No, el lado derecho se hundió. El tanque, en lugar de avanzar, giró bruscamente sobre sí mismo, clavando su nariz herida en el cráter que mi proyectil había creado. Y lo vi. Oh, Dios mío, lo vi. El recuerdo del viejo sargento de Fort Knox inundó mi mente. Un tanque que no ve es un bloque de metal. No, me había equivocado de lección. Era la otra.
la que había dicho sobre el barro de Rusia. Los ivanos. Aprendan de los ivanos. Ellos saben que los tanques alemanes son complicados. Odian el barro. Un proyectil HE en las ruedas de un Panzer IV y pasarán una semana reparándolo. Mi disparo no había sido a las orugas, había sido al sistema de suspensión. El Schachtelaufwerk. Las famosas, complejas y hermosas ruedas de carretera superpuestas de los alemanes. Eran una obra de arte de ingeniería, diseñadas para distribuir el peso masivo del tanque, y eran una pesadilla de mantenimiento. Estaban intrincadamente entrelazadas. Para cambiar una rueda interior, había que quitar primero las 3 exteriores, y mi proyectil de alto explosivo barato, había detonado justo debajo de ese complejo reloj suizo. La onda de choque no necesitaba penetrar el blindaje. Simplemente había destrozado la complejidad. A través del visor pude ver el daño. La oruga delantera derecha estaba rota, sí, pero eso no era lo peor. El primer juego de ruedas de carretera se había desintegrado. Estaban hechas pedazos. Los ejes estaban doblados en ángulos imposibles. La rueda tractora delantera, la que movía la oruga, estaba partida por la mitad. Había convertido su suspensión en una ensalada de metal destrozado. El truco no había sido apuntar a las orugas. El truco había sido usar la propia complejidad del tanque alemán en su contra. «¡Pérez!», grité, una risa histérica y salvaje brotando de mi pecho. «¿Qué?», dijo, todavía temblando. «Carga otro, el otro lado». «¿Qué? Esteban, está vivo, nos va a disparar». «No puede», grité. «No puede. Le hemos roto las piernas. Está paralizado». Y justo entonces, el Königstiger disparó. El pánico se apoderó de él. El artillero alemán, sin duda gritando en su propio intercomunicador, disparó a ciegas. Pero como su tanque estaba hundido de nariz en el cráter, su disparo salió alto, muy alto. El proyectil de 88 milímetros voló sobre nuestras cabezas, silbando inofensivamente hacia el bosque detrás de nosotros. No podía deprimir su cañón lo suficiente para alcanzarnos. Estaba atrapado en su propio agujero, con el cañón apuntando al cielo. «¡Lo tenemos!», rugí. «¡Lo tenemos! Pérez, munición». Pérez, al ver que el disparo de gracia nos había fallado, finalmente entendió. Sus ojos se iluminaron con una furia maníaca. «Sí, sí, señor», gritó, y por primera vez me llamó señor. Agarró el segundo proyectil amarillo. «¡Cargado!». «Torres», le grité al sargento, que ahora me miraba con asombro. «Sargento, estamos vivos, estamos». «Haga su trabajo, Ramírez», tosió, escupiendo sangre. «Acabe con él». Pegué mi ojo al visor. El Tiger seguía intentando moverse, su motor rugiendo, su oruga izquierda lanzando enormes columnas de nieve, pero solo lograba enterrarse más. Era una bestia gigante, atrapada en el barro. Era inútil. El comandante había tenido razón. Era inútil. Pero no nosotros. Él. Esta vez, susurré, le quitamos la otra pierna. Apunté al tren de rodaje izquierdo. Fuego. El segundo disparo de alto explosivo, HE, se sintió como una confirmación. El valiente volvió a saltar, y esta vez yo estaba preparado. Mi ojo ensangrentado no se apartó del visor roto. Seguí la estela perezosa del proyectil amarillo, rezando. No necesitaba golpear por debajo. Solo necesitaba golpear el tren de rodaje. El Königstiger seguía rugiendo, su motor bramando en un esfuerzo inútil por liberarse, su oruga izquierda girando como loca, cavando su propia tumba. Y entonces, nuestro proyectil impactó. El ¡kraboom! Fue igual de sordo que el primero, pero esta vez fue un impacto directo. Golpeó las ruedas de carretera exteriores del lado izquierdo. No hubo un clang de rebote. Hubo un sonido horrible, un crunch, de metal destrozado, como si un gigante hubiera golpeado el tanque con un mazo de demolición. Acero, ejes, ruedas, todo voló en pedazos. Una nube de humo negro y fragmentos de metal oscuro estalló desde el costado del Tiger. El tanque entero se sacudió tan violentamente que su largo cañón de 88 milímetros se balanceó en el aire como un brazo roto. Y entonces, se detuvo. El rugido del motor alemán se ahogó, tosió y murió.
El silencio que cayó fue ensordecedor, roto solo por el silbido del viento de las Ardenas y el crepitar de los incendios distantes de nuestros tanques amigos. El humo de mi segundo disparo se disipó, y allí estaba. Ya no era un Königstiger, ya no era un monstruo, era un bloque de 70 toneladas de chatarra. Estaba muerto en el agua, completamente inmóvil, hundido por la nariz en el cráter de mi primer disparo, sus dos sistemas de orugas, esas maravillas de la ingeniería alemana, destrozados, convertidos en una ensalada de ejes doblados y ruedas partidas. Era un rey muerto, varado en un mar de nieve. Pérez, a mi lado, estaba boquiabierto, sus ojos moviéndose entre el visor y yo. ¿Lo hicimos? Y entonces, lo vimos. ¡La escotilla!, grité. ¡La escotilla de la torreta! La escotilla circular del comandante en lo alto del Tiger se abrió de golpe. Una figura pequeña y negra, vestida con el uniforme de tanquista, se lanzó fuera. No salió de forma ordenada. Cayó, rodó por el blindaje inclinado de la torreta y aterrizó pesadamente en la nieve. Se levantó, miró por un segundo el casco destrozado de su tanque, y luego, sin mirar atrás, empezó a correr. «Están huyendo», gritó Pérez, su voz estallando en una risa histérica y aguda. «Están corriendo, Esteban, están corriendo». Uno por uno, el resto de la tripulación alemana salió como ratas de un barco que se hunde. El artillero, el cargador. Salieron por la escotilla del cargador. El conductor y el operador de radio abrieron sus propias escotillas delanteras y salieron tambaleándose, cayendo al suelo. 5 hombres. 5 hombres que habían tripulado el arma más temida del campo de batalla. Ahora corrían por sus vidas a través de un campo abierto, hundiéndose en la nieve, aterrorizados de que el Sherman, al que habían estado cazando, los fuera a ametrallar por la espalda. Mi primer instinto fue exactamente ese. «Pérez, prepara la coaxial, ametralladora». «¿Qué pasa?», gritó Rivas desde abajo. Estaba herido, sus manos destrozadas, pero el pánico en su voz había sido reemplazado por una confusión desesperada. «Hablen, maldita sea. ¿Qué está pasando?» «Lo inutilizamos, Rivas», le grité. «Le rompimos las orugas. La tripulación está huyendo». «No», sonó una voz en el intercomunicador. Era Torres, el sargento. Su voz era un susurro ronco, lleno de dolor y asombro. «No dispares, Ramírez». Levanté mi mano del gatillo de la ametralladora. Miré hacia atrás. El sargento Torres se había incorporado. Se había quitado el casco. Su rostro estaba cubierto de sangre por un corte en la frente. Pero sus ojos estaban fijos en mí. No había alegría en ellos. No había victoria. Solo un profundo, absoluto e insondable shock. Había estado consciente. Lo había visto todo. Había visto a su artillero, el cabo Ramírez, ignorar la doctrina, ignorar el pánico, ignorar la orden de retirada implícita en su propia desesperación. Había visto cómo usaba munición vieja, munición inútil, no para matar, sino para romper. El truco había funcionado. La batalla entera, que había sido una masacre garantizada, se había volteado en el lapso de 1 minuto gracias a una idea nacida de la desesperación y un recuerdo de entrenamiento. «Sargento», empecé a decir, pero no sabía qué decir. Torres no me respondió, simplemente me miró. Luego, su mirada se desvió más allá de mí, a través del periscopio, hacia los restos del diablo y el cazador, que ahora eran solo columnas de humo negro contra el cielo gris. Esta victoria había costado 10 hombres. Habíamos sobrevivido, pero la compañía estaba destruida. El truco había cambiado la batalla, pero no había cambiado la guerra. Torres agarró el micrófono, su mano temblando visiblemente. Miró el casco muerto del Königstiger. Luego miró su propio panel de control destrozado. «Rivas», dijo, su voz profesional regresando, aunque rota por la emoción. «¿Puedes mover esta cosa, siquiera 1 metro?» «No lo sé, sargento», gimió Rivas. «Las palancas están destrozadas, pero creo que el motor sigue bien». «Bien», dijo Torres. Miró la estantería de munición. Vio el último proyectil H amarillo que quedaba. Luego me miró a mí. «Recarga, Ramírez».
alto explosivo. Y vigila a esa tripulación alemana. Si deciden volver por su juguete, quiero estar listo. Luego, se dirigió a la radio de la compañía para informar lo imposible. Aquí Valiente, Diablo y Cazador destruidos. Repito, destruidos. Tenemos un Tiger Dunes inutilizado en el claro. Repito, Tiger Dundo inutilizado. Estamos atascados pero vivos. Escuché el siseo de la estática y luego la voz incrédula del capitán desde el cuartel general. «Repita eso, Valiente», dijo. «¿Inutilizado? ¿Cómo?». El sargento Torres me miró. Vio mi ojo ensangrentado, el visor roto, el proyectil amarillo en la mano de Pérez. Cerró los ojos por un momento. «Con munición vieja, señor», dijo, su voz quebrándose. «Un maldito truco con munición vieja». El silencio que siguió a la transmisión de radio del sargento Torres fue más espeso que el humo. Pérez, mi cargador, se dejó caer en su pequeño asiento. El proyectil HE amarillo, el último, aún en su regazo como un bebé feo. Estaba temblando incontrolablemente, una reacción retardada al terror. «Madre de Dios», susurró, una y otra vez. «Madre de Dios». Rivas, abajo, en el compartimiento del conductor, había dejado de maldecir. Solo podíamos oír sus gemidos ahogados de dolor. Sus manos estaban destrozadas, pero estaba vivo. Y el sargento. Él simplemente se quedó allí, en su cúpula, con el micrófono colgando de su mano, mirando la escena de devastación. Miró al diablo ardiendo, miró al cazador humeando, miró al Königstiger muerto en la nieve. Y finalmente sus ojos se posaron en mí. Yo todavía estaba pegado a mi visor, mi ojo ensangrentado palpitando al ritmo de mi corazón, observando a las 5 pequeñas figuras negras que huían y desaparecían en la línea de árboles lejana. No me sentía como un héroe, no sentía alivio, me sentía vacío. Había gastado cada gramo de adrenalina, cada gramo de ingenio en esos 2 disparos. «Ramírez», dijo Torres. Su voz era un susurro ronco. Levanté la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba pálido bajo la sangre y la suciedad. Nunca, en todos mis años. Se detuvo. No sabía qué decir. Había gritado, «Es inútil». Había declarado nuestra muerte, y yo, un simple cabo artillero, lo había desobedecido. Había roto el protocolo. Había usado munición equivocada de una manera equivocada. Y había funcionado. La cadena de mando estaba rota. La doctrina estaba rota. Todo estaba roto. «Sargento», dije con cautela. Él tragó saliva, el sonido audible en el silencio de la torreta. «Usted acaba de salvar nuestras vidas, cabo». «Usted me entrenó para pensar, sargento». Mentí. La verdad es que había actuado por puro terror y un recuerdo olvidado. «No», dijo él, sacudiendo la cabeza lentamente. «Nadie nos entrenó para esto. Nadie». Se interrumpió, y un sonido nuevo entró en nuestro mundo. Un sonido maravilloso. El traqueteo y el rugido de motores V8. Nuestros motores. A través de la niebla, desde la dirección de la que habíamos venido, aparecieron 2 Shermans más, seguidos de un semioruga médico. Eran los refuerzos, llegando demasiado tarde para la batalla, pero justo a tiempo para sus consecuencias. Los 2 tanques se detuvieron a una distancia respetuosa, sus tripulaciones asomándose por las escotillas, mirando con incredulidad la escena. Un Königstiger muerto, 2 Shermans destruidos y un Sherman solitario. El nuestro, herido pero vivo en medio de todo. El comandante de la otra unidad, un teniente, saltó de su tanque y corrió hacia nosotros, hundiéndose en la nieve. «Torres, por el amor de Dios, Torres, ¿qué pasó aquí?» «Pregúntele a mi artillero», murmuró Torres. «Él lo hizo». Los médicos llegaron corriendo. Abrieron la escotilla de Rivas y empezaron a trabajar para sacarlo. Abrieron nuestra escotilla de torreta y nos ayudaron a salir. Pisar la nieve sólida fue surrealista. Mis piernas apenas me sostenían. El aire helado quemaba mis pulmones. El sargento Torres fue guiado al semioruga, su cabeza sangrando profusamente, pero antes de irse me agarró del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Ramírez», dijo, sus ojos fijos en los míos, la emoción pura haciendo temblar su voz.
lo que pasó aquí. La munición. Solo un truco, sargento, dije, tratando de restarle importancia. Solo un truco con munición vieja. No, dijo él. Fue brillantez. Maldita brillantez. Me soltó y desapareció en el vehículo médico. Me quedé allí temblando, mientras el teniente de refuerzo me miraba con asombro. Un Koenigsegger, dijo, caminando alrededor del monstruo inmóvil. Se acercó y miró la suspensión destrozada. ¿Cómo? ¿Cómo demonios? Nuestros disparos rebotan en él. Alto explosivo, dije, mi voz sonando muerta. Apunté a las ruedas. El teniente me miró fijamente. ¿Alto explosivo? Parpadeó. Y entonces una lenta sonrisa de comprensión se extendió por su rostro. Dios santo. Más tarde, esa noche, en un hospital de campaña mientras me cosían el párpado, la historia ya se había extendido. El truco de Ramírez. El mata-tigres con HE. Se convirtió en una especie de leyenda de unidad. Pero para mí, nunca fue una leyenda. Fue una pesadilla. Me dieron una estrella de plata por ello. Torres lo aseguró. En la citación decía, por valentía e ingenio táctico excepcional. Pero yo sabía la verdad. No fue valentía. Fue pánico. Fue la negativa absoluta a morir en una lata de acero en medio de la nieve. La batalla en sí no cambió la guerra. Las Ardenas continuaron. Más hombres murieron. Pero para las tripulaciones de nuestra compañía, algo cambió. Empezamos a pensar fuera de la doctrina. Empezamos a hablar de romper las piernas, no de matar al monstruo. Los comandantes empezaron a preguntar a sus artilleros, ¿qué munición vieja tenemos? Empezamos a usar el fósforo blanco no solo para cubrir, sino para cegar las ópticas de los Panthers. Empezamos a usar el alto explosivo no solo contra la infantería, sino contra los puntos débiles de ingeniería que hombres como yo nunca habían considerado. El grito del sargento Torres, «Es inútil», se convirtió en nuestro grito de guerra. Se convirtió en un recordatorio de que en el momento en que la doctrina te dice que todo está perdido, es el momento de dejar de escuchar a la doctrina y empezar a escuchar ese recuerdo olvidado, ese truco sucio, esa idea loca nacida de la pura desesperación. Porque a veces, un truco con munición vieja no solo cambia tu batalla, te permite vivir para luchar la próxima. Y eso, en el infierno congelado de 1944, era lo único que importaba.